Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Si tomamos en cuenta nuestra ubicación geográfica, Venezuela ha sido un país privilegiado en muchos aspectos porque ciertos sucesos meteorológicos no nos afectan, estamos protegidos por una cordillera importante, sin embargo, siempre nos llegan ciertos coletazos. Uh-huh. Además, también tenemos que entender que nuestras dos estaciones del año, ya que no tenemos las cuatro, tenemos dos, sequía y lluvias, afectan sí directamente la cantidad de agua que cae en el país. Pero no era esto lo que quería conversar. Hablaba de que somos privilegiados por nuestra ubicación, pero hay otros países que sí sufren ciertos embates de la naturaleza. Sí, embates de la naturaleza, desastres meteorológicos, cosas que están pronosticadas para todos los años, pero que a medida que va pasando el tiempo, como estamos generando cambios en el planeta, estos mismos eventos naturales también cambian. Así es. Y hacen que tengamos que prepararnos pues muchísimo mejor, porque lamentablemente todo lo que hacemos repercute, ya sea negativo o positivamente, creo que mayormente negativa, en el planeta. Y precisamente habíamos revisado un titular en la web que decía que los huracanes cada vez se hacen más lentos, por lo tanto son más destructivos. Y cuando se habla de lentitud, no se habla de la velocidad de los vientos que ellos llevan, sino de la cantidad de tiempo que pasan estacionados en una región específica en donde tocan tierra. Es por eso que nosotros hemos querido conversar con Michel Rosengaus, quien es ingeniero civil, doctor en ciencias hidrodinámicas e ingeniería costera, además de consultor en hidrometeorología. Anteriormente fue coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México, y a él lo tenemos vía telefónica para hablar sobre esta ralentización de los huracanes una vez han tocado tierra. Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes y con todos sus radioescuchas. No, el placer es todo nuestro. Cuéntenos un poco cómo es el huracán o este nuevo huracán producto del cambio climático. Si bien estamos viendo, por ejemplo, inviernos más fríos, veranos más calientes, ahora son huracanes más intensos. Sí, bueno, la situación en cuanto a cambio climático y los huracanes es una bastante controvertida, en el sentido en que algunos estudios indican que inclusive el número total de ciclones tropicales o de huracanes, que son los ciclones tropicales más intensos, podrían disminuir, pero que aquellos que sobrevivan, digamos, pueden tener intensidades mayores, esto es, velocidades de viento más altas y las presiones centrales más bajas, esto es, más intensos. Y este último estudio que ustedes mencionan habla no solamente de la intensificación de los ciclones tropicales, sino probablemente de una baja en la velocidad de traslación. Esta baja en la velocidad de traslación tendría varios efectos interesantes. Por un lado, permanece más tiempo en la misma zona del mar, y en ese sentido, la agitación que produce el oleaje producido por el propio huracán mezcla más las aguas frías con las aguas cálidas de la parte superior, y en ese sentido puede significar un efecto moderador de la intensidad de los huracanes. Pero el más interesante de todo es qué pasa con un huracán que ahora parece ser, según este estudio, viaja ligeramente más lento que en el pasado, cuando llega directamente a tierra, cuando incide sobre tierra. Y obviamente esto le permitiría al huracán afectar durante más tiempo la zona de entrada, que es la zona más nuevamente afectada, pero cuando todavía está en contacto con la superficie del mar. Y esto haría que los daños se concentraran, digamos, en las franjas costeras y tuvieran menos penetración tierra adentro. Esto es, probablemente los huracanes actuales penetran menos a tierra de lo que lo hacían anteriormente, pero concentran más sus daños en esa franja cercana al punto de entrada. Ahora bien, entendemos que el estudio al que nos referimos habla de una investigación que se ha hecho durante los últimos 70 años, entre 1949 y 2016, y que definitivamente pues arroja como resultado que sí, en un 10% se ha reducido la traslación de los ciclones en este tiempo. Si bien la zona más afectada en este caso sería la zona de la costa, como usted refiere,
y este movimiento, esta velocidad se ha reducido bastante. ¿Hay alguna relación o hay algo específico que hace el ser humano que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del calentamiento global o que tiene que ver con algo de lo que nosotros hacemos como humanidad, que ha afectado directamente o que ha incidido directamente o ha sido comprobado que somos nosotros los causales de este detenimiento o de esta ralentización, o precisamente es algo natural? Porque también hemos visto que la Tierra como tal vive ciclos y que pareciera que nos estuviésemos acercando a un ciclo que hemos pasado anteriormente. Entonces, ¿puede ser esto un proceso natural, esta pérdida de velocidad, o puede ser algo que estamos haciendo nosotros específicamente como humanidad? Bueno, ese también es un tema muy interesante y también es controversial todavía. Lo más probable es que es una combinación de ambas cosas, específicamente en el Atlántico, que es la zona que más interesa, digamos, a Venezuela, pero una de las dos zonas que más interesa a México. Hemos tenido en los últimos años el Atlántico Norte se rige por una oscilación que dura algo más de 60 años. Y desde el año 1995 hemos tenido una temporada, digamos, con un número mayor de ciclones tropicales debido a que las temperaturas de la superficie del agua son más altas que en el pasado. Y en los 30 años, digamos, previos a 1995, habíamos tenido una época en la que teníamos menos huracanes y nuevamente que la temperatura del agua en general estaba un poco por debajo del promedio de largo plazo. Entonces, esta es una oscilación que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico, y es una oscilación, hasta donde lo entendemos actualmente, es natural, no está producida, digamos, por el cambio climático y tampoco está producido por las actividades del ser humano. Sin embargo, además de esto, tenemos otros efectos. En promedio, la Tierra se ha estado calentando, de acuerdo al IPCC. Se dice que tenemos del orden ya de 1 grado centígrado por arriba de lo que teníamos antes de la época industrial, digamos el promedio de 1850 a 1900, y vamos cada vez más aceleradamente creciendo en temperatura. Esto no solamente es la temperatura del aire en la superficie de la Tierra, sino también la superficie del mar. Y en ese sentido, los huracanes se alimentan energéticamente de la temperatura de la superficie del mar. Mientras la superficie del mar se calienta más, siempre y cuando la parte alta de la atmósfera no se esté calentando a la misma velocidad, tendríamos ciclones tropicales probablemente más intensos, simplemente porque esta máquina termodinámica que extrae energía de la superficie del mar y la transporta hacia las partes altas de la atmósfera, tendría una diferencia de temperatura más alta. Entonces, en realidad, estos cambios que hemos estado observando se deben a una combinación de las dos cosas. Por supuesto, la oscilación del Atlántico, la oscilación multidecadal del Atlántico Norte, pues no tenemos nada que hacer más que esperar otros 30 años para volver a entrar a una temporada de menor número de ciclones tropicales o de ciclones tropicales menos intensos. Pero ciertamente es una combinación de las dos cosas, digamos, están sobrepuestas una con la otra, y una parte de estos cambios que hemos estado observando ciertamente están asociados con que las actividades humanas inyectan una serie de gases que, aunque son naturales, la cantidad que se está inyectando por la actividad humana no es la natural. Claro. Y son los gases de efecto invernadero. Así es. Estamos conversando con el ingeniero civil y doctor en Ciencias Hidrodinámicas e Ingeniería Costera, Michel Rosengaus. Yo quería preguntar algo. Leí un artículo recientemente de que este fenómeno del calentamiento global podría estar expandiendo las categorías en las que colocamos a los huracanes. Estaríamos hablando de que actualmente hay 5 categorías, que estaríamos hablando de que se abre una sexta. ¿Es esto cierto? ¿Es posible? ¿En qué consistiría esta sexta categoría? Mire, lo que pasa es que precisamente como identificamos que tenemos más frecuentemente huracanes que están en la parte más alta de la escala, digamos, que se llama la escala de Saffir-Simpson, y que tiene, usted mencionó, 5 categorías, pensamos que sería factible en un momento dado que un huracán fuera tan intenso
que quizá ameritaría una sexta categoría. Sin embargo, el número de ciclones tropicales que están en las categorías, huracanes que están en las categorías 3, 4 y 5 todavía es un número pequeño comparado al total. En general podemos decir que la mitad de los ciclones tropicales son tormentas tropicales o menores y solamente la mitad son huracanes. Y de esos, los que son 3, 4 y 5 vuelven a ser nada más la mitad. Por supuesto, los que están en la escala más alta, 5, son muy poco numerosos, afortunadamente, porque son los que producen más daños. Y en ese sentido yo no veo que sea muy útil, o digamos que produzca una ventaja especial el crear una nueva categoría. Se puede hacer, no hay ningún problema. Las categorías de Saffir-Simpson son arbitrarias y fueron diseñadas por estos dos investigadores, Saffir y Simpson, para tratar de clasificar de una manera más comprensible a las diferentes intensidades de los huracanes. Se puede crear una sexta, pero en este caso me parece que no brinda ninguna ventaja adicional, precisamente porque el número de aquellos que están en la quinta categoría todavía es muy pequeño. Por supuesto, si esto sigue cambiando y sigue cambiando más aceleradamente que lo que tenemos esperado, quizá tengamos que poner más categorías, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por sus investigaciones, por el análisis y por ayudarnos a entender un poco más estos cambios que definitivamente nos afectan a todos, independientemente del lugar geográfico en el que estemos ubicados. No, es un gusto para mí, no tiene nada que agradecer y con gusto platicaré con ustedes cuando requieran en otra ocasión. Estábamos escuchando a Michel Rosenhaus, quien es ingeniero civil, doctor en ciencias hidrodinámicas e ingeniería costera. Además fue coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México. Y bueno, un poco para entender esta nueva velocidad más lenta de los huracanes y que además, pues lamentablemente traería consigo muchísima más destrucción, a pesar de que no entraría, como bien había dicho el ingeniero, a tierras más profundas, pero sí, sin duda, traería pues muchísima más destrucción.